Hola y bienvenidos al video explicativo de la guía para primero medio sobre transformaciones liberales y sociedad burguesa. En este video repasaremos la guía y cómo deberían o no responder alguna de las preguntas. Lo primero que tenemos que hacer es leer la guía completamente. Primero empezamos, ¿cierto?, con las instrucciones generales. Lee la guía atentamente, responde la guía en tu cuaderno especificando la unidad y el nombre de la guía. ¿Dónde podemos encontrar esto? Arriba, ¿cierto?, en el enunciado, donde sale el nombre y la unidad a la que corresponderán sus guías. Siguiente, entonces, lee y destaca lo esencial de las ideas fuerzas a desarrollar en esta guía. Subraya cada palabra que no conozcas y crea un vocabulario de estas en tu cuaderno. Las palabras que ya están subrayadas deben ser incluidas. Por ejemplo, aquí en las ideas fuerzas, la primera palabra que encontramos en nuestra guía es súbditos y se encuentra, ¿cierto?, destacada. Seguimos entonces con las instrucciones. Cada uno de los ítems que tenga un puntaje va a ir, además de especificado el puntaje, una tabla de evaluación adjunta a cada una de las preguntas, como dice, ¿cierto?, la siguiente instrucción que dice: lee atentamente cada pregunta para luego responder. Guía tus respuestas por la pauta de evaluación, como por ejemplo la de arriba que dice define 10 palabras subrayadas, las 10 palabras subrayadas, y 5 palabras que no conozcas, ¿cierto? Y eso te va a dar el puntaje máximo que van a ser los 5 puntos. Esta tabla existe para todas, y si no, casi todas las preguntas, ¿ya? Y deben guiar además sus respuestas por la guía de respuestas esperadas que se encuentra disponible, ¿cierto?, en la plataforma. La manera más fácil de responder una pregunta es respondiendo con el enunciado. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí una foto de unas deliciosas manzanas que dice, según la imagen y sus conocimientos. Por lo tanto, además de lo que nosotros sabemos, tenemos que basar nuestra respuesta en la imagen que estamos viendo, en la fuente, ¿ya? ¿Cuáles son los rasgos característicos de una manzana? Por lo tanto, si yo pienso en lo que acabo de decir y digo, tengo que responder con el enunciado, tengo que responder según la información que me da la fuente, ¿cierto? Que sería aquí la foto de la manzana y según lo que yo ya sé, podría responder lo siguiente, ¿cierto? Los rasgos características de una manzana son, ahí tenemos, ¿cierto?, el enunciado, su color rojo brillante, su aroma y sabor dulzón, su frescura y jugosidad, entre otras, ¿ya? Las manzanas, ¿cierto?, sabemos que existen de múltiples colores. ¿Cómo sabemos que son rojas? Porque la fotografía nos lo dice, ¿ya? Tenemos que ocupar las fuentes a la hora de responder. Las respuestas deben ser fotografiadas y subidas a Classroom. La idea es que las fotografías sean o en formato JPG o en un archivo de PDF. Cuesta mucho revisar las guías en Word en la plataforma de Classroom. Por lo tanto, nos estarían haciendo un favor si lo hacen, ¿cierto?, en los formatos ya mencionados. Por último, en el siguiente enlace encontrarás un video explicativo de la guía y de los contenidos que se revisarán a continuación. Aquí no está el link, pero en su guía está especificado. Pasamos, ¿cierto?, a las ideas fuerza. Aquí leemos todo el contenido de las ideas fuerza, destacamos, como nos decía en las instrucciones generales, qué es lo más importante o las ideas principales, por ejemplo, de cada párrafo, para poder después, si necesitamos, por ejemplo, responder alguna pregunta que nosotros sabemos que estaba en la guía, irnos a lo que está destacado y nos sale muchísimo más fácil y más simple el desarrollo de la guía. Entonces, siguiendo con eso, pasamos a las instrucciones específicas. La primera instrucción, ¿cierto?, nos dice, observa el siguiente video sobre las revoluciones liberales. Este video está anclado a la descripción de su tarea en Classroom. Tienen que verlo y luego tienen que responder, ¿cierto?, ahí las dos preguntas que se muestran. La primera pregunta dice, clasifica el video con el método de la primera guía. Este método es uno que ya hemos utilizado, ¿cierto? Y es el siguiente. Las fuentes son una herramienta fundamental para reconstruir el pasado. Antes de analizarla, es necesario que la clasifiquemos. ¿Cómo la vamos a clasificar? Con los pasos que hemos estado utilizando en todas las guías.
¿Ya? Mi recomendación es que ocupen esta tabla. Esta tabla tiene una doble entrada, ¿cierto? Primero están del paso 1 al 4, cómo lo clasifico, y el paso 5 está al ladito, que el paso 5, ¿cierto? Son los criterios que utilizamos para realizar estas clasificaciones. Ahora con el ejemplo ustedes se van a dar cuenta, esta clasificación ya está hecha en su guía de respuestas esperadas, ¿ya? Entonces, como fuente que nosotros vamos a clasificar en esta ocasión es, ¿cierto?, esta joyería mapuche del documento 7. Entonces, paso 1, naturaleza de la fuente. ¿Qué tenemos que identificar en la naturaleza de la fuente? A partir de las características que predominen en ella, ¿de qué naturaleza es? Si es material, escrita, iconográfica, cartográfica, estadística, oral, audiovisual, etc. Entonces, esta en particular es una fuente material. ¿Y cómo o qué criterios utilizamos para darnos cuenta de esto? Es que son joyas, por lo tanto clasifican como material porque entregan la información por medio de su materialidad, ¿ya? Yo lo podría tocar. Entonces, paso 2, situación de creación. Identificar los elementos que te permitan situar la fuente espacial y temporalmente. Entonces, esta fuente particular, es cierto, se hizo en Chile en el siglo XVIII. ¿Cómo sabemos esto? Por lo tanto, mi criterio de clasificación. ¿Cómo sé esto? Porque la información me la entrega aquí el pie de la fuente, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Siguiente. Origen de la fuente. Clasificar la fuente de acuerdo a su origen en primaria. Si es que es una fuente que se creó en la misma época de la que estamos estudiando, o secundaria, si acaso son testimonios indirectos de alguien que no vivió en la época donde pasaron las cosas o que no vivió las cosas que estaban pasando en ese momento. Por ejemplo, en este caso, la fuente es primaria. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de la época de la colonia. Y estas fueron creadas, ¿cierto?, en la misma época estudiada, que sería la colonia. ¿Ok? Entonces, paso número 4, ámbito de la fuente. En este paso tenemos que identificar el ámbito al cual hace referencia la fuente, político, económico, geográfico, social, literario, artístico, etc. En este caso sería social, cultural y artístico. ¿Por qué? Porque esta fuente en particular nos entrega información sobre cómo se adornaban los mapuches de la época, por lo tanto nos entregan información de su sociedad, de su concepción de belleza y de su concepción del arte. Eso básicamente sería la clasificación de fuentes. Sigamos entonces. Después, ¿cierto? Tenemos que responder la pregunta número 1B, que sería observa el video e identifica las características de las revoluciones liberales de 1820, 1830 y de 1848. Y completar el cuadro en su cuaderno. Es un cuadro de doble entrada, por lo tanto tenemos la entrada vertical que dice el lugar donde se desarrolla, el grupo social que la lidera, qué es lo que critican, qué ideales liberales promueven y las posibles consecuencias que tuvieron estas revoluciones. Y en la entrada horizontal, ¿cierto?, está la revolución de 1820, de 1830 y de 1848. Cada uno de los recuadros tiene un punto, por lo tanto son 15 puntos en total. La siguiente pregunta que vamos a explicar, ¿cierto?, va a ser la referente al último ítem que dice, lee la página 92 y 93 de tu texto de estudio, el rol de las mujeres del siglo XIX, y responde. ¿Crees que todas las mujeres siguieron este modelo? Fundamenta. Creo que ya lo dije con anterioridad, pero es importante que sigamos todos los pasos de la pregunta, ¿ya? Si nos dicen, ¿crees que todas las mujeres siguieron este modelo? Sí, no. ¿Por qué? ¿Cierto? Y ahí estamos respondiendo las dos partes de la pregunta. Y por último, en la parte B de este ítem, tenemos investiga sobre una mujer destacada y diseña un afiche que contenga imágenes y textos que permitan conocer sobre su vida e importancia en la relación con los derechos de las mujeres. Elige del listado que aparece en la página 93 de tu texto.
En este listado existe, ¿cierto?, una variedad de mujeres de las cuales ustedes pueden escoger alguna y crear un afiche que contenga, ¿cierto?, las especificaciones que se encuentran en la tabla de evaluación adjunta. ¿Cuál es esta pauta de evaluación adjunta? Esta. Entonces, tenemos primero que nada dos criterios. Los aspectos formales, ¿cierto?, de cómo es efectivamente y qué es lo que debe contener este afiche. El primero sería, ¿cierto?, el contenido. Y dice, demuestra un completo entendimiento del tema con un texto relevante, interesante y de fácil acceso a la lectura. Esto es lo mismo que un ordenador gráfico. ¿Qué hacen los ordenadores gráficos? Nos entregan información de forma rápida, ¿cierto? Para poder entregar la información de forma rápida, tienen que ser claros. ¿Claros en qué sentido? La información no debe ser confusa. Las fuentes, por ejemplo, deben ser también claras y visualmente debe ser atractivo y debe ser además algo que llame la atención y que se lea claramente, ¿ya? Un afiche tiene que tener un título. Entonces, ahí, ¿cierto? Estábamos viendo eso. En el diseño, el diagrama se observan ordenados y logran la comprensión del tema. Tiene que tener una imagen, ¿cierto? Debe tener una ortografía y una redacción, ¿cierto?, exacta. Y además, ¿cierto?, tenemos que tener cuidado con los colores que utilizamos. Si utilizamos un fondo muy oscuro, nuestra opción es utilizar, ¿cierto?, plumones o letras blancas o de un color más claro. Al contrario, ¿cierto?, si usamos cartulina o un fondo más claro, podemos utilizar colores más oscuros. La idea es que sea fácil de leer, ¿ya? Dice ahí, presenta un formato atractivo, con unos cuantos objetos, con armonía y en el uso de colores, ¿cierto? Y los aspectos de la presentación de su trabajo, que sería el otro criterio, cumple con la entrega de la ficha en las dimensiones de una hoja de blog grande. Si es que no tienen, no salgan a comprar y utilicen lo que tengan en su casa, una cartulina. La mitad de una cartulina es lo mismo que una hoja de blog grande. Una hoja de blog chica, si ya no tienen hojas de blog, no importa, en una hoja de oficio, de carta, pueden utilizar también la parte de atrás de su guía para hacerlo, pero tiene cierto que ocupar todo el espacio. Y por último, presenta su trabajo libre de manchas, cortes, dobleces ni arrugas. Ya tiene que estar lo mejor posible presentado. Cada uno de estos ítems se va a evaluar con de 1 a 5 puntos o 0 puntos, depende de si es que no lo presentan, pero es poco probable. Si está poco tratado, parcialmente tratado o profundamente tratado. Luego de eso se suma todo el puntaje y volvemos, ¿cierto?, a la tabla que se encuentra en la guía. Y aquí, dependiendo de cada uno de los puntos, ¿cierto?, que se obtengan, se va a evaluar la nota, ¿ya? Eso es todo. Éxito con su trabajo. Recuerden leer atentamente y seguir los consejos de este video y de la guía de respuestas esperadas. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y no salgan de su casa si no es necesario. Adiós.